Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, en esta mañana quiero empezar esta enseñanza. Quiero empezar esta enseñanza con ustedes titulada La piedra que Jesús no arrojó. Quisiera que a través de esta enseñanza usted pueda por un momento recordar lo que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra y sobre todo vamos a ver una escena bíblica entrando a la Semana Santa. Yo sé que en unas semanas usted va a mirar muchas películas de Jesús, ¿no? La verdad es que eso ya se ha perdido. No sé si usted recuerda, anteriormente cuando, yo era niño, cuando venía la Semana Santa y todos los canales de televisión cancelaban sus programaciones, ¿se acuerdan? Por varios días, pero especialmente el viernes, recuerdo, jueves y viernes. Empezaba la maratónica de todas las películas de Semana Santa, Ben-Hur por decir. Empezaba con Ben-Hur, continuaba con los 10 mandamientos, ¿se acuerda o no se acuerda? La vida pública de Jesús, que fue la película que más vi de niño, la vida pública de Jesús, con ese Jesús con el pelo castaño, ¿se acuerda? Y la barba un poco ondulada. Luego seguían las películas y podíamos pasar hasta un día entero pegado a la televisión porque queríamos ver de manera gráfica lo que leíamos en la Biblia, ¿no? Y curiosamente algunas de las películas antiguas se pegaban mucho a la Biblia, a la historia bíblica. Lamentablemente a través de los tiempos, las películas actuales y series que han aparecido, que supuestamente son sacadas de la Biblia, no se apegan al relato bíblico, ¿no? Hace poco salió una película acerca de Noé, ¿se acuerdan? Es una herejía total, cosas que la Biblia no decía. Y así empezaron a ver series que de verdad ahora ya uno ni ganas le da de ver. Pero esas antiguas eran muy bonitas. Actualmente eso se ha perdido, ya casi aparece solamente, yo me he dado cuenta ahora, solamente mediodía, de ahí ya no. Pero dentro de esos relatos bíblicos, dentro de la entrada de la Semana Santa, es muy interesante poder recordar y ver las historias bíblicas que encontramos nosotros en la Escritura. Yo quiero que usted entienda que todo relato bíblico que tú tienes en la Escritura, toda historia bíblica que está allí en la Escritura, en la cual la Biblia que nosotros leemos, está para nuestro aprendizaje. El Señor las puso para nosotros encontrar principios fundamentales para nuestras vidas. Y para darnos cuenta que el Señor Jesucristo no es como muchas veces nos lo han hecho ver a través del tiempo, la cultura, a través de repente de la cultura también cristiana, porque la cultura cristiana también ha traído muchas cosas negativas. Cuando digo cultura no me refiero a Biblia ni Evangelio, me refiero a tradiciones humanas. Pero toda historia bíblica está puesta allí para nuestro aprendizaje, para conocer el corazón de Dios, para conocer qué es lo que Dios buscaba, para conocer cuál es el propósito del Evangelio, cuál es la razón de por qué nos reunimos cada domingo, por qué defendemos con pasión el reunirnos los domingos, por qué nosotros tenemos realmente la idea muy convincente de que el Señor Jesucristo nos ha dado salvación y que desea que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en esta mañana he titulado esta enseñanza, La piedra que Jesús no arrojó. Yo he predicado esto ya hace 2 años, pero he empezado a darle más matices y encontrar algunos subpuntos muy interesantes de esta enseñanza. Los que siempre están atentos a la predicación van a recordar quizá que yo enseñé esta enseñanza, ya enseñé esta predicación, pero quisiera que volvamos a recordar un punto muy importante entrando a la Semana Santa en la serie de enseñanza de Jesús. Quisiera que oremos para que Dios dirija este tiempo. Dios bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por darnos este tiempo en el cual nosotros podemos aprender de ti. Oro, Señor, para que me des lengua de sabio y para que cada persona que viene a este lugar, que ha venido y que está llegando a este lugar, pueda salir de este lugar con la palabra en sus mentes y en sus corazones. No solamente en sus mentes y en sus corazones, sino en sus manos, para poder ejecutar lo que aprenden, para poder aplicar lo que tu palabra y la Escritura enseña de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme, por favor, en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Esta historia se centra solamente en 11 versos
y voy a tratar de centrarme solo en esos 11 versos para recordar un poco un suceso muy interesante, algo que ocurrió cuando Jesús estaba realizando su ministerio público, cuando Jesús estaba en la tierra con sus discípulos llevando el mensaje del reino. En Juan capítulo 8, versículo 11 en adelante, vamos a encontrar algo muy interesante. Mira lo que dice Juan 8, 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesús estaba enseñando. Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a otros, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. La historia bíblica de la mujer adúltera. En las Biblias encontramos el subtítulo de la mujer adúltera, aunque ya sabemos que los subtítulos no son inspirados. Pero encontramos aquí nosotros este suceso, y yo quiero centrarme en la frase que dice: los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Aquel día, la enseñanza de Jesús fue interrumpida. Jesús estaba, dice el versículo 1 del capítulo 8, en el monte de los olivos, y él estaba luego por la mañana, volvió al templo, y todo el pueblo vino con él, y estando sentado allí en el templo, les enseñaba. Jesús estaba enseñando, Jesús estaba hablando del mensaje del reino, y mientras Jesús estaba enseñando sobre el mensaje del reino, se acercaron aquí los escribas y los fariseos para traerle un caso. Normalmente los fariseos y los escribas, hermanos, ellos siempre, usted va a encontrar escribas y fariseos en la Biblia mucho acerca de por qué estaban unidos. Porque los escribas y fariseos estaban muy unidos en su interés común de la ley. Los escribas eran un grupo de profesionales que copiaban los textos a mano. Esos eran los escribas. Ellos copiaban los textos a mano y los analizaban profundamente. Y por esa razón, en un mundo con un limitado nivel de alfabetización, porque así era ese tiempo en el cual Jesús estaba ministrando, su profesión, la profesión de escriba, era una profesión altamente valorada. Era una profesión especial y también, sobre todo, valorada por los fariseos, que también estos fariseos estaban muy interesados en la ley porque ellos la estudiaban. Eran llamados a estudiar la ley y poder también enseñarla. De hecho, los escribas pertenecían a la secta de los fariseos. Entonces siempre vas a ver a fariseos y escribas juntos por algo. Ellos tenían mucho que ver con la ley. Unos las escribían, otros la interpretaban, pero la idea de esto de escribir e interpretación era de que puedan también ellos compartir el mensaje de la ley al pueblo. Pero dice la Biblia que ellos llegaron al templo justo cuando Jesús estaba enseñando, pero llegaron al templo llevando a una mujer. El texto bíblico dice que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Eso quiere decir que esta mujer había sido sorprendida engañando a su esposo, y en el acto mismo del adulterio. Creo que está por demás explicar a qué se refiere, pero eso dice la Biblia. Ahora, recuerde algo, según el relato bíblico, vamos a saber que fariseos y escribas eran personas que marcaban realmente una línea muy grande entre ellos y el pueblo. Ellos, por tener la capacidad
o por tener la oportunidad de ya sea transcribir la ley o interpretarla, habían marcado una línea muy grande hacia las personas, diciendo o dando a entender que espiritualmente ellos eran mejores. El pueblo veía a los fariseos como personas hipócritas, porque lo eran. Porque ellos decían a la gente lo que debían hacer, pero ellos no lo hacían. Ellos trataban de empujar a la gente al cumplimiento de la ley al pie de la letra, pero ellos no cumplían la ley como debía ser. Fariseos eran considerados personas, más que de decir despreciables, personas que para el pueblo le causaba un rechazo, vamos a decirlo de esta manera, con respecto a la religión, por decirlo así. Y en ese contexto aparece Jesús. Jesús empieza su ministerio. Ya habían fariseos y escribas, pero Jesús en ese momento estaba en el templo y a él le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y según sabemos cómo eran los fariseos, nosotros rápidamente podemos imaginar que probablemente ellos no utilizaron ninguna delicadeza con la mujer. No fueron nada delicados, sino de una manera tosca quizás. Llevaron a jalones a la mujer y la pusieron delante de Jesús. Quizá la mujer llevaba apenas ropa, quizás no estaba totalmente vestida y quizás fue llevada a empujones y arrastrada delante de Jesús. Y la Biblia dice que cuando llegaron la pusieron en medio de donde Jesús estaba enseñando. Eso dice la Biblia. Y como si se tratara de un espectáculo público, empezaron a describir los detalles de su pecado. Probablemente disfrutaban de ese momento. Jesús estaba sentado allí hablando del mensaje del reino y estos trajeron a la mujer y la pusieron en medio de Jesús y de la multitud que estaba escuchando. Como grandes hombres, quizás en su forma de ver equivocada de su falsa espiritualidad, creyéndose mejor que esta mujer por su pecado, porque ellos ya hacían clases de pecados y ese era un pecado totalmente condenable, la trajeron y la pusieron delante de Jesús. Y probablemente, y es totalmente evidente, que para ellos esta mujer no despertaba ninguna compasión y misericordia. No había misericordia, no había compasión ni gracia delante de esta mujer. Y usted dirá, pero está bien, ha sido descubierta en el mismo acto del adulterio. Merece toda la vergüenza que está pasando. Bueno, veremos a través de esta enseñanza si eso es cierto. Pero lo más seguro es que para ellos no despertaba ninguna compasión ni misericordia, porque en realidad en otros textos bíblicos ellos ya habían demostrado que las personas tenían poco valor para ellos, en especial aquellas personas que ellos consideraban pecadores y que sufrían alguna enfermedad grave, y ellos lo asociaban directamente con el pecado. Personas enfermas, personas que tenían enfermedades terminales o personas leprosas, para ellos eran consideradas personas que habían sido o que son personas que están en pecado y no tienen que ni siquiera ser tocadas. Y hemos visto a través de los textos bíblicos y las historias que muchas de esas personas que estaban involucradas en pecado, ya sean prostitutas, ya sean hombres y demás, para ellos significaba un rechazo muy grande. Vamos a recordar nosotros la insensibilidad que ellos demostraron cuando el paralítico de Betesda fue sanado. No tenían ninguna sensibilidad, ellos fueron incapaces de sentir la más mínima alegría cuando un hombre fue sanado. Y así encontramos, y por eso estamos haciendo un recuerdo de cómo eran los fariseos. Y ahora tampoco tenían ningún reparo, ni ningún cuidado en utilizar a una mujer sorprendida en el adulterio como carnada humana, con la única intención de sorprender a Jesús y ver la forma de cómo acusarle. Porque la Biblia muestra que esta mujer fue llevada en el versículo que estamos leyendo, pero dice el versículo 5, en el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. En otras palabras,
ellos no estaban interesados en ese momento en buscar la justicia con respecto al pecado que estaba ocurriendo o ver lo que se debería hacer. Ellos buscaban una carnada para poder hacer caer a Jesús. Eso nos enseña la Biblia. Pero la pregunta es, en realidad, porque mira lo que dicen ellos. Vamos a leerlo en el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés, que dice, apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ellos se acercan y le dicen a Jesús, en la ley de Moisés, la ley nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. En realidad, la pregunta es, ¿en la ley Dios mandó a apedrear a mujeres que hayan sido sorprendidas en adulterio? Es la pregunta. ¿Dios mandó a apedrear a las mujeres solamente cuando son halladas en el acto mismo del adulterio? Vamos a responder esa pregunta en un momento. Pero aunque tenían, para esos casos, ellos tenían un tribunal para juicios, pero llevaron a esta mujer a Jesús para que obligara a Jesús a que pueda emitir juicio sobre la situación que ellos estaban viendo. Ellos presentaron el caso, presentaron las pruebas, esperando la sentencia condenatoria que Jesús iba a emitir. Teniendo un lugar donde hacerlo, ellos van a fingir en ese momento un falso respeto ante Jesús. ¿Por qué digo que van a fingir un falso respeto? Porque se dirigen a Jesús con el título maestro. Maestro. Dice el versículo que está aquí, cuando leemos desde el capítulo 8 en adelante, el versículo 4, y le dijeron maestro. Y esto no era que ellos se sometían o admiraban a Jesucristo como maestro, sino estaban fingiendo un falso respeto hacia Jesús. Y se acercan y le llevan el caso. Pero ¿qué dice la Biblia respecto al tema del adulterio? ¿Qué decía el Señor en la ley? Dice Deuteronomio capítulo 22, 22. Yo lo voy a leer. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, dice el versículo, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Ellos exigían a Jesús que dictara una sentencia, pero en la ley, ellos diciendo, en la ley Moisés nos dijo que apedreemos a las mujeres que fueron encontradas. Lo que los escribas y fariseos buscaban era obligar que Jesús pudiera utilizar o dar una respuesta, y si Jesús daba una respuesta contraria a la ley, para que Jesús sea acusado como un infractor de la ley y tengan dónde agarrarlo. Pero cuando vemos nosotros el texto bíblico, usted ya tiene la respuesta, qué es lo que decía la ley. Pero en un momento vamos a desplayarnos un poco más con respecto a esa realidad. En realidad ellos estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. Ahora usted dirá, no, wow, yo leo las historias bíblicas, leo las muchas veces que los fariseos y escribas quisieron atrapar a Jesús y nunca pudieron atraparlo. Nunca pudieron atraparlo. Ni siquiera pudieron encontrar algo con que acusarle. Porque si Jesús decía algo en contra de la ley, era acusado por una persona contraria a la ley y probablemente llevado a sentencia. Si Jesús hablaba algo contra el Estado romano, también era llevado a juicio y podía ser matado. ¿Se acuerda la parte cuando a Jesús le preguntan y le dicen, ¿debemos o no pagar impuestos? ¿Se acuerda o no se acuerda? Jesús, ¿debemos o no pagar impuestos? Y Jesús le dice, hey tú, pásame una moneda. Den al César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Hubiese querido ser mosca para estar allí en ese momento y ver la cara de los fariseos y los escribas. Tal sabiduría de Jesús era increíble que nunca pudieron atraparlo y nunca pudieron encontrar algo de donde agarrarse para acusarlo. En este momento traían a esta mujer, la traían a jalones, la ponían como un espectáculo público. Probablemente esta mujer no tenía ni ropa, estaba tapándose de su vergüenza. Nadie dice que lo que hizo está bien.
Lo que hizo fue pecaminoso, no es correcto lo que hizo, pero ellos la trajeron y la pusieron adelante y toda la gente mirando. Me imagino a esta mujer con vergüenza tratando de cubrir su cuerpo, y en ese momento los fariseos señalando, acusando sobre lo que ella estaba haciendo, y en ese momento tratando de acusar a Jesús. Pero yo me imagino a Jesús sentado allí, porque la Biblia dice que él estaba sentado mirando el suceso. Pero déjeme decirle una cosa: Jesús nunca está mirando con ojos de juicio. Jesús está mirando con ojos de amor a través de esta situación. Y cuando es puesta esta mujer, ellos sabían, los fariseos y escribas sabían muy bien que Jesús siempre se había caracterizado por su compasión con los pecadores. Ellos lo sabían. Por eso trajeron a esta mujer. En una ocasión, mientras comían en la casa de Simón el fariseo, había dejado que una mujer pecadora, ¿se acuerdan?, le ungiera los pies. Y le había asegurado a esta mujer que sus pecados habían sido perdonados. ¿Se acuerda? Ahora lo va a ver en las películas cuando usted mire, o cuando lea su Biblia. Está en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Ahora ellos esperaban que Jesús mostrara hacia esa mujer adúltera la misma misericordia que le había caracterizado durante todo su ministerio público. Pero si Jesús lo hacía, quedaría claro para ellos que Jesús no respetaba la ley de Moisés. Para ellos quedaría claro que él no iba a respetar, así que querían agarrarlo, querían hacer una treta, querían, como se dice, emboscarlo para ver cuál es la respuesta de Jesús. Y ahí, vuelvo a repetir, hubiese querido ser mosca para estar allí y ver todo ese suceso. Porque Jesús lo que hace en ese momento, la Biblia no dice que Jesús en ese momento los acusa, porque podía acusarlos. La Biblia no dice que Jesús en ese momento se pone de pie y le dice, no, tú han hecho lo siguiente y esto y lo otro. No lo hace. Dice la Biblia que Jesús se inclina hacia el suelo y escribe en la tierra con su dedo. La mujer allí como un espectáculo público, los fariseos escribas allá, la multitud mirando, atónita a lo que va a ocurrir. Lo que hace Jesús es ponerse de rodillas y empezar a escribir en el suelo. Y no sé lo que escribió, y nadie sabe lo que escribió, pero la primera reacción de Jesús en ese momento fue quedarse en silencio. En realidad, yo ya les había dicho que en otras ocasiones que Dios no había enviado, como dice Juan 3:17, su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice Juan 3:17, su Hijo, que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mientras el Señor callaba, guardaba silencio, hizo algo que ha despertado la curiosidad de muchos. Jesús se inclina hacia el suelo y escribe en la tierra con su dedo. La pregunta es, ¿qué escribió Jesús? ¿Qué escribió Jesús? Hay muchas teorías, porque la Biblia no dice lo que escribió Jesús, ojo. Yo sé lo que... No sabes. La Biblia no lo dice. Algunos piensan que Jesús estaba escribiendo los pecados de aquellos que estaban acusándolos. Estaba escribiendo uno a uno los pecados de todos los que los estaban acusando. Otros creen que simplemente se inclinó hacia abajo y marcó una línea allí con su dedo y estaba allí haciendo, digamos, una escritura sencillamente por bajar su rostro y ver pues que esa indignación que él tenía no era mostrada delante de ellos. Hay muchas teorías, hasta hay 5 teorías, pero no se sabe qué es lo que Jesús escribió en tierra. Pero Jesús dice, versículo 6, por favor, dice, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Escribía. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Termina de escribir, que no sabemos lo que haya escrito, pero en ese momento se pone de pie y Jesús dice: el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y esto es una frase muy fuerte y a la misma vez que va directamente a la conciencia de todos los que estaban parados allí. De todos los que estaban mirando, ya sea la multitud y los fariseos y los escribas. Jesús dice: bueno, pues el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Porque ustedes dicen que la tienen que matar porque fue adúltera y la traen aquí adelante. Jesús se rehúsa a servirle de juez en un caso para el que la ley dejaba clara cuál era la sentencia. Sin embargo, ante la insistencia de estos opositores, tomó la iniciativa y le mostró cómo debía ser llevado a cabo un justo juicio. Aquí, con esta frase: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, no solamente es una frase que va directamente hacia los acusadores, sino Jesús a través de esta frase va a enseñar cómo se debe emitir un juicio. Y en primer lugar, para poder emitir un juicio de tal magnitud, era necesario la inocencia de los acusadores. Aquellos que acusan tendrían que ser inocentes de lo que acusaban. No sé si me dejo entender. Era lo primero que debían hacer. Por eso Jesús le dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Los judíos siempre invocaban la ley pensando en aplicar sus castigos a otros, sobre todo los fariseos. Pero ellos mismos nunca se colocaban bajo su autoridad. Ellos podían ver que la ley debía ser cumplida por las personas, pero ellos no se ponían en primer lugar por debajo de la ley cumpliendo la ley. Eso era el acto más grande y negativo y nocivo de los fariseos. Pero el Señor los obligó en esa oportunidad a que ellos examinaran su propio corazón. ¿Ok? Vamos a examinar su propio corazón. En realidad lo que el Señor pretendía era enseñarles es que en materia de juicio es tan importante la culpabilidad del acusado como la inocencia de los acusadores. Así que el Señor no niega la culpabilidad de la mujer. En ningún momento el Señor dice: ella no es culpable. No lo dice. El Señor no niega la culpabilidad y el pecado que había cometido esta mujer. Pero ¿estaban ellos libres de pecado? ¿Estaban ellos libres de pecado? ¿No respiraban odio contra Jesús y buscaban la forma de matarle? Ellos no conspiraban contra Jesús por los celos que tenían de que el pueblo recibía a Jesús como el gran maestro y ellos eran rechazados por su hipocresía. Ellos eran odiadores. ¿Qué autoridad espiritual tenían en ese momento ellos para emitir juicio contra esta mujer? Así que Jesús en primer lugar les enseña que es necesario la inocencia de los acusadores y en segundo lugar se debe juzgar sin hacer acepción de personas. La ley de Moisés que ellos habían citado decía que tanto el hombre como la mujer que habían cometido el adulterio debían morir. Eso decía la ley. Eso está en Deuteronomio 22:22 y en Levítico 20:10. Sin embargo, aunque habían sorprendido a los dos, porque la Biblia dice que ellos sorprendieron a la mujer en el mismo acto del adulterio, y para que esta mujer caiga en adulterio necesita otra persona, ¿no? ¿Verdad? No va a adulterar sola. Pero ellos en ese momento los fariseos sorprendieron a la mujer en el mismo acto del adulterio, pero solamente llevaron ¿a quién? A la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué solamente llevaron a la mujer? ¿No era el hombre igualmente culpable? Eran muy estrictos con la situación de la mujer, pero se mostraban permisivos con los hombres. ¿No habían cometido los dos el mismo pecado? Por supuesto. Por eso, si realmente querían emitir un juicio, debían emitir un juicio justo. Y ambos debían ser traídos o juzgados, mejor dicho. En tercer lugar, recuerde algo usted, esto nos lleva a pensar algo muy interesante. En el juicio divino, todas las personas serán juzgadas. No solamente mujeres y no solamente hombres, sino todas las personas. Y todos los pecados serán juzgados. Y el texto dice:
El que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué hizo en el versículo 8? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ellos, dice la Biblia, al oír esto, acusados por sus conciencias, salieron uno a uno. Y habla de un grupo grande. No eran 2 o 3, era un grupo grande. Y no solamente ellos, porque lo que pasa comúnmente, cuando hay un escándalo o hay una situación, la gente siempre se mete y da su opinión y empieza a juzgar sin ni siquiera saber la situación. ¿No te ha pasado? Hay un escándalo en la calle, la gente está amontonada y siempre están, disculpe que diga esta palabra, los chismosos. Entonces, a ver, están ahí, van a ver. Ay, sí, claro, sí, no debería ser. No, sí. Y yo digo, pero si recién está entrando a mirar, ni siquiera sabe lo que está ocurriendo, ¿por qué se mete a opinar? La gente es así. No sabe el contexto, no sabe la situación, pero ya emite juicio. Y a veces pasa eso en la iglesia. No entiendes la situación, el contexto, la realidad, lo que ha ocurrido, el proceso. No entiendes que hay un proceso, pero sí emites juicio rápidamente. Él debería ser así, y emitimos y tenemos el dedo acusador rápidamente para aquí y para allá. Cuando no entendemos la situación, el contexto, la realidad, lo que está ocurriendo, el proceso, la experiencia. Pero en ese momento, al oír esas palabras, ellos, acusados por su conciencia, salieron uno a uno. Y Jesús volvió a inclinarse de nuevo hacia el suelo y sigue escribiendo en tierra. Acababa de dejarlos a ellos a solas con su conciencia y les estaba dando tiempo para que ellos se examinaran a sí mismos. Jesús dijo, bueno, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra hacia ella. Vamos. Regresó, se agachó y seguía escribiendo. Tiempo para que se analicen, se autoexaminen y se den cuenta que hasta pecados más horrendos quizás ellos estaban cometiendo, solo que no eran descubiertos o no lo habían confesado. Esto nos enseña cuán grande es ese poder de la conciencia. A pesar de que tenían un corazón endurecido, aún así sintieron dentro de sí esa voz acusadora de su conciencia. Esto es así porque Dios ha dejado la ley escrita en el corazón del hombre. Cuando una persona a veces dice, yo realmente no tiene temor de Dios, pero sabe que hay cosas malas que no debería hacer, no es por cultura, es porque Dios ha dejado su ley escrita en el corazón del hombre. Muy pronto los escribas y fariseos, según el relato bíblico, empezaron a sentirse incómodos y salían unos a unos, comenzando desde los más viejos o los más jóvenes, los viejos y los postreros. Ellos no soportaron permanecer por más tiempo con la conciencia al descubierto ante la luz de Cristo. Porque la luz de Cristo y los ojos de Cristo y la realidad de Él siendo Dios traspasaba sus conciencias. ¿Tú vienes a acusar a esa mujer? En otras palabras, con los ojos de Jesús de amor, pero a la misma vez también ojos de juicio hacia ellos. Porque no podían ellos acusar a una mujer cuando ellos también habían cometido pecados horrendos. Ahora, cuando vemos nosotros aquí, la conciencia descubierta a través de la luz de Cristo, según Juan 3:20, esto nos quiere decir que ellos probablemente tenían la oportunidad en ese momento de arrepentirse. Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Tienen tiempo para darse cuenta que hay pecado en sus vidas y que hay que arrepentirse, pero no lo hicieron. Y cuando vemos nosotros este suceso, entramos al clima de la historia.
El clima de la historia no es este momento. El clima de la historia no es el momento cuando los fariseos y escribas salen huyendo porque realmente sus conciencias estaban cauterizadas por el pecado. El clima de la historia comienza cuando dice el siguiente texto, versículo 9. Dice versículo 8 en adelante. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo la mujer, y dice, y la mujer estaba en medio. Pero el texto dice, y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Este es el clímax de la historia. La parte trascendental y transformadora de la historia. No es el momento cuando los escribas son expulsados o acusados por sus conciencias, porque a pesar de haber sido acusados por sus conciencias, ninguno en ese momento se arrepintió de sus pecados, sino seguían confiando en su propia forma de llevar su religión. Porque, queridos hermanos, cuando hablamos del Evangelio y nos reunimos cada domingo aquí, queremos que tú tengas una visión bíblica de lo que es el Evangelio, no una visión tradicional y religiosa. Déjame decirte que Dios rechaza a los religiosos. Y va a llegar el momento cuando algunos le digan a Jesús, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre predicamos, en tu nombre visitamos, en tu nombre dimos a los pobres todos los años, en tu nombre fuimos los domingos, en tu nombre hicimos cultos en mi hogar. Y el Señor le dirá, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco, le va a decir el Señor. Y esa es una palabra muy fuerte. Y cuando vemos nosotros esta realidad, vamos a encontrar que dentro de la historia va a ocurrir el acto transformador de Jesús, porque Jesucristo vino a dar salvación. Y se quedó Jesús a solas con esta mujer. Porque, escucha bien esto y memorízalo. A solas con Jesús experimentamos los verdaderos cambios. Solamente a solas con Jesús experimentamos los verdaderos cambios. Una vez que los acusadores se habían ido, se quedó solo Jesús y la mujer. Curiosamente, la mujer no salió corriendo cuando vio que los fariseos y los escribas se iban. Seguramente quedó temblando ante Jesús, esperando saber qué decisión iba a tomar Jesús sobre ella. Y a diferencia de los fariseos, Cristo no tenía pecado. Y por lo tanto, Él era el único que podía arrojar la piedra. ¿Verdad? Cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. La pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿quién era el único que podía arrojarla? Jesús. Porque Él no tenía pecado. Pero justamente el que podía arrojar la piedra, no la arrojó. Esta mujer descubrió entonces que a solas con Jesús hay perdón para los pecadores. Pronto ella se iba a dar cuenta de que también Dios le dijo a Moisés antes de recibir la ley por segunda vez, y que con tanta frecuencia los fariseos olvidaban. Cuando vamos a la ley tú dirás, wow, la ley era muy fuerte. Sí, la ley era fuerte, pero Dios declaraba siempre, como lo dice Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Amén. La ley debía ser cumplida, pero Dios decía que nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de perdón. Y Jesús le dice en el siguiente texto, verso 10, ¿dónde están los que te acusaban? Porque Jesús se endereza y viendo que nadie estaba allí, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le dice el texto 10. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no
peques más. Jesús le dice, ni yo te condeno. La mujer no presentó excusas para su pecado, no intentó justificarse. Su conciencia también había actuado poderosamente en ella en ese momento. En lugar de esto, Jesús mostró misericordia. Le dijo, yo no te condeno, ni yo te condeno, vete, no peques más. La mujer entendió inmediatamente lo que significa la gracia que libera al culpable de la condenación. Para Jesús, hasta una mujer malvada podía ser salva. Para Jesús, hasta un hombre que está inmerso en las drogas puede ser salvado. Para Jesús, un hombre que está inmerso en los vicios del alcoholismo puede ser salvado. ¿Cuántos dicen amén? Para Jesús, un hombre que tiene un corazón duro, que no perdona, que tiene odio en su corazón, puede ser salvado. Y Jesús dijo en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Era la razón de por qué Jesucristo vino a este mundo. Pero Jesús no solamente le dice, ni yo te condeno. Jesús le dice, vete y no peques más. Porque aquí hay otro detalle por el que podemos ver nosotros que Jesús no era indiferente ante el pecado. Jesús no era indiferente ante esa situación pecaminosa. Inmediatamente después de que les dijo que esta mujer no era condenada por él, le advierte de que debe abandonar su vida pecaminosa. Vete, no peques más. La misericordia no da licencia para el pecado, por si acaso. El perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación para seguir pecando, sino para todo lo contrario. Esto nos enseña aquí cuál es la naturaleza verdadera del arrepentimiento. El Señor indicó que implicaba un cambio de corazón, un cambio de conducta. La persona arrepentida deja de vivir en las tinieblas y comienza a vivir en la luz de Cristo. Y le dice, mira, aquí nadie te condena, ni yo te condeno. En ese momento, en ese suceso, vamos a encontrar que era un momento de salvación. Para los fariseos y los escribas y el pueblo, quizás era un momento donde sus conciencias fueron acusadas, pero no hubo una respuesta de parte de ellos. Y esto es muy similar a aquellos que siempre escuchan el evangelio. Escuchan la predicación, 10 años de su vida escuchando el mensaje del evangelio, escuchando, y sus conciencias son acusadas de que verdaderamente deben dejar el pecado y deben vivir para Cristo. Entienden que ya de una vez por todas tienen que dejar ese estilo de vida, pero no lo hacen. Imagínese usted este suceso, Jesús diciendo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Todos los que estaban presentes, sus conciencias fueron acusadas, y en ese momento encontramos a un fariseo que diga, bueno, Señor, tienes razón, soy un pecador. No ocurre eso. O una persona de la multitud que se ponga ante los pies de Cristo. No ocurre eso. Dice la Biblia que todos, ¿qué pasó? Todos se fueron. Solo quedó esa mujer. Oye, imagínense que si esta mujer no hubiese tenido un corazón arrepentido con respecto a este suceso, también se hubiera ido. Ve que los fariseos y los escribas no estaban, rapidito se hubiera ido, corriendo. Pero no, algo estaba ocurriendo en ese momento en el corazón de esa mujer. Otra vez Jesús les habló diciendo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Ya estoy terminando. La piedra que Jesús no tiró simboliza la oportunidad que Dios nos da para comenzar de nuevo. La piedra que Jesús no tiró simboliza la oportunidad que Dios nos da para comenzar de nuevo. Amén. Y esa misma actitud que tuvo en ese momento Jesús ante una mujer pecadora es la misma actitud que Dios quiere que nosotros tengamos siempre. El único que podía tirar la piedra a esa mujer no lo hizo, sino que mostró gracia y misericordia. Y yo no sé qué situación, qué vida estés llevando. Yo no sé cuán golpeado probablemente has sido por el mundo, golpeado por las diferentes malas decisiones que has tomado. Pero quiero decirte que a solas con Jesús están los verdaderos cambios.
cuando no hay nada más que la presencia de Dios. Esta historia a mí me conmueve. Esta historia me lleva a darme cuenta cómo es la gracia y misericordia del Señor. Iglesia, nosotros no podemos ser legalistas como los fariseos y tratar de mirar a aquellos que probablemente no cumplen lo que nosotros queremos que cumplan cuando nosotros no la hemos cumplido o no la estamos cumpliendo. Los fariseos estaban muy, pero muy preocupados por sus formas. Vestían la mejor ropa de lino. Andaban por las calles con el mentón arriba, creyendo que ellos eran beneficiados de la gracia y misericordia de Dios porque tenían a la ley como parte de su día a día. Pero Jesús muchas veces lo dijo, y en una ocasión el Señor dijo: hagan lo que ellos dicen, lo que ellos están diciendo es verdad, lo de la ley, pero no vivan como ellos viven, porque ellos no cumplen la ley. Hoy nosotros no estamos sujetos a la ley, no. Hoy nosotros estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde el Señor Jesús dejó a la iglesia para que podamos caminar en nuestro día a día. Pero a veces ocurre que nos comportamos, o muchos se comportan como fariseos, porque quieres que las personas carguen cargas muy pesadas que tú ni siquiera estuviste dispuesto a cargar. Queremos que algunas personas confiesen sus pecados y sean juzgados públicamente cuando tú no confesaste tus pecados cuando caíste y lo guardaste y lo tienes guardado y atesorado hasta el día de hoy y nunca lo confesaste. Queremos que la ley sea emitida ante muchos cuando ni siquiera en tu día a día confiesas tus pecados al Señor. Es el fariseísmo moderno. El fariseísmo moderno es venir los domingos, guardar las formas, vestirnos bien, estar conversando mutuamente, amarnos, abrazarnos, pero en el día a día, en la casa o en el trabajo, somos una persona peor que un mundano. Tratamos mal a la gente, creemos que ya como tenemos salvación, tenemos la autoridad para hacer lo que nos da la gana. Eso hacían los fariseos. Y así vivían los fariseos y los escribas. Y bajo ese contexto de fariseos y escribas, hombres que exigían al pueblo hacer cosas que ellos no hacían, es donde aparece Jesucristo en su ministerio público, amando a los pecadores, levantando al caído y llevándolos hacia el reino. Porque Jesucristo vino a salvar y a dar sanidad, como dice la Biblia, a los enfermos y a los pecadores, sacarlos de los mismos infiernos y llevarlos a la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos diciendo que somos como Cristo. Gracia, misericordia, amor, perdón, oportunidades es lo que nos debe caracterizar. Pastor, pero cuando hay pecado, eso que el otro, nadie dice que pasemos por alto el pecado. Lo que dice la Biblia es, como lo hizo Jesús, misericordia y gracia. Y no ponernos en un pináculo como si realmente tuviéramos la autoridad para juzgar, porque verdaderamente también somos culpables, muchas veces. Y aquí hay algunos principios que estoy nombrando. Erradiquemos, quitemos esa clase de vida que al Señor no le agrada. Tratemos de entender lo que el Señor quiere es adoradores en verdad. Que lo que el Señor quiere que Juan Pérez, Juan Domínguez, Carlos tal, María tal, sea la misma en la iglesia, en su casa y en su trabajo. Que sus labios hablen una misma versión de sí misma o de sí mismo. Que la gente lo reconozca no por sus títulos profesionales. Que la gente te reconozca no por tus logros empresariales. Que la gente te reconozca no por tus logros comerciales, profesionales, yo no lo sé. Que la gente te reconozca porque cuando se acercan a ti, así como esta luz a la cual yo me acerco y no puedo mirar esta luz porque me empaña la luz y la luz es muy fuerte, pero me gusta. Que así brilles tú, que cuando te acerques la gente
ve a tu luz y quiere estar cerca a ti porque brillas como Cristo. No por las cosas materiales, no por las cosas físicas, porque eso se acaba. Eso termina. La plata se acaba, las casas se derrumban, el dinero puede irse al tacho. Lo que no se va al tacho es una vida que refleje como una luz ante el mundo. Amén. Y que la gente vea y diga, esa luz que tú tienes brilla tanto que no me deja ver. Yo quiero tener tu luz, porque viven en un mundo de oscuridad, porque la Biblia dice que este mundo está en tinieblas. Y por eso nosotros somos llamados a ser luz, no jueces, no personas que nos creemos mejor que los demás. Yo soy un misionero en la calle que traigo a la gente a los pies de Cristo. Y el segundo principio, llevado a la mujer y a su pecado, es que solamente a solas con Jesús experimentamos los verdaderos cambios. Solamente a solas con Jesús, a solas con el Maestro, a solas con Jesús. Y vamos a experimentar estas semanas que vienen, semanas donde recordaremos a Jesucristo en su sacrificio. Vamos a tener muchas actividades. Una de ellas, Santa Cena. Prepara tu corazón. Vamos a tener bautismo. Vamos a tener vigilia. Vamos a tener culto al alba a las 5 de la mañana, el domingo de resurrección. Los quiero ver a todos. No, pastor, yo me levanto a las 8, a las 9. Bueno, pues, cómo me encantaría que el Señor venga a las 5:10. Me encantaría, 5:10 que venga el Señor nos lleve. Esos dormilones. Vamos a recordar a Cristo en su sacrificio. Pero ¿sabes una cosa? El Señor no quiere que recuerdes su sacrificio. El Señor quiere que vivas como Él por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Amén. Solamente a solas con Jesús se experimentan los verdaderos cambios. Yo me imagino que esta mujer se levantó y ya no fue la misma. Yo imagino que esta mujer se levantó y ya no fue la misma, porque nadie que experimenta algo con Jesús directamente va a ser el mismo. Y yo te quiero decir en esta mañana que entiendas y comprendas que el día, el momento, la hora de salvación es hoy. Hoy el Señor nos llama a salvación, porque mañana puede ser muy tarde. Pónganse de pie, por favor, y cierren sus ojos. Padre bueno, gracias una vez más. Qué historia, Señor, que nos lleva a la reflexión. Una historia que nos lleva a entender, Señor, de que tú viniste a este mundo. Viniste a este mundo, Señor, o enviaste a Jesucristo a este mundo a rescatar a los pecadores de las garras del infierno. Y nos llamas a salvación. Nos llamas a salvación, Señor, y vienes a rescatar al pecador, al inmundo, y convertirlo en un siervo y en una sierva para tu gloria. Dice tu palabra que de tal manera amaste a este mundo que enviaste a tu Hijo unigénito a este mundo, a dar su vida en rescate por nosotros, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú, Señor, enviaste a Jesucristo a rescatarnos de las garras del enemigo, y hoy te damos las gracias. Pero a la misma vez, Señor, no quieres que nosotros nos comportemos como los fariseos. Que inclusive podamos, Señor, hasta juntarnos para hablar de las personas, cuando realmente también tenemos una viga tremenda en el ojo que no podemos sacar hasta el día de hoy. Enséñanos a tener la misericordia, la gracia, el perdón que tuvo Jesucristo en ese momento cuando esta mujer fue traída delante de Él, con vergüenza, con odio de los fariseos, con el ojo crítico de la gente, pero fue traída, Señor, y el único que podía emitir un juicio o lanzar una piedra no lo hizo, sino que dio una oportunidad para que esta mujer deje esa vida de pecado y no peque más. Pero alcanzó, Señor, la gracia tuya, alcanzó la misericordia. Muchas gracias, Señor.
Gracias, Padre, por enseñarnos a través de esta historia, a través de este suceso, que tienes grandes cosas para nosotros, pero debemos vivir vidas que te glorifiquen. Permite, Señor, que esta iglesia, cada hermano, cada hermana que está aquí, vivan vidas que te glorifiquen. La gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Denle fuertes palmas al Señor. Pueden tomar asiento. Muchas gracias.